Bueno, el principio, la nueva Bauhaus es un proyecto cultural y estratégico para Europa que se presentó por la Comisaria Europea, por la presidenta van der Leyen, en un momentito, que se me salta una, bueno, es igual, cuando presentó los fondos para la recuperación de Europa después de la COVID. Lo vinculó tanto con la economía verde como con los fondos Next Generation y planteó que debía ser una especie de un nuevo proyecto cultural para Europa. Además, de una forma muy directa, a los arquitectos, a los artistas, estudiantes, diseñadores y demás, casi que nos convocaba a participar en el diseño de esta nueva cultura, ¿no? Para seguir construyendo Europa. Los datos son muy importantes porque todas las ayudas europeas van a estar vinculadas al Next Generation, pero a partir de la Bauhaus también se generan ayudas europeas y programas, e incluso al final se acabarán generando leyes que se van a basar en estos principios. Entonces, ya veis que en el fondo, o sea, se trata también de vincular a la gente joven y de establecer una especie de gran proceso de participación en el que todo el mundo, si quiere, pueda tener voz. Este es el logo de la nueva Europea Bauhaus y ya veis que además incluso la forma, el dibujo, incluso las palabras, todo ya va diciendo que es un cambio en cuanto a la forma de encarar la ciudad, el urbanismo y la forma de vivir. Hermoso, sostenible y juntos. Esto es un pequeño índice del contenido de la nueva Bauhaus. Todo esto se puede ver en la página web de la Unión Europea, pero aquí hacemos un pequeño resumen que luego iremos ampliando por cada una de las diapositivas que me sirven de índice. En primer lugar, es una iniciativa de la Comisión Europea que se presentó en octubre. Se le llama Oleada de Renovación para Europa. Entonces, el objetivo, crear la nueva Bauhaus Europea, que es el proyecto medioambiental, económico, cultural, cuyo objetivo es combinar el diseño, la sostenibilidad, la accesibilidad, asequibilidad y la inversión para conseguir el Pacto Verde Europeo. Estos son los valores y objetivos que se han planteado como desde el principio, desde este llamamiento que ha hecho la presidenta, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta porque luego todo lo que son los premios, todos los programas y todos los proyectos que se quieran meter dentro de este gran campo, pues tienen que ajustarse a estos objetivos. La sostenibilidad, la estética y la inclusión, el puente entre la ciencia y la tecnología. Los objetivos de cualquier programa, cualquier premio, de cualquier cosa que se plantee dentro de la nueva Bauhaus, pues ya se ve que va parte de una gran participación, tiene que ser asequible y accesible, intenta movilizar a la gente a ir creando ideas y a ir creando nuevas teorías y mejorar la calidad de vida en Europa en general y facilitar el apoyo financiero. No solo a los programas, sino luego a nuevas empresas que se puedan generar para desarrollar ese tipo de tecnología o que se vaya diseñando. Las fases en las que se desarrolla este proyecto es la fase de codiseño, que es en la que estamos. Esta fase de codiseño tiene varias partes. Primero, se van a seleccionar una serie de ejemplos concretos que ya se han realizado, que sigan los principios de la nueva Bauhaus. O sea, que son proyectos un poco que se han hecho antes de tiempo, pero con los mismos principios. Son proyectos que estén acabados. Entonces se dará de esos proyectos seleccionados un premio a los que se considere más excelentes. Se ha generado además una herramienta de participación muy potente en la que inscribiéndose cualquiera puede participar a varios niveles, que luego los veremos. Se ha creado una mesa de alto nivel con 18 sabios, por decirlo de alguna forma, que tampoco deciden nada, pero sí que sirven un poco de puente entre los que participamos de la base y la Comisión Europea.
Dentro de la Comisión Europea se ha generado un gabinete de 10 personas, entre ellas está la eurodiputada Montserrat Marín, que es la que nos ha ido explicando estas cosas y que son los que están en contacto sobre todo para ir leyendo, porque nos aseguran, por lo menos en una webinar que participamos, nos aseguran que se leen todas las participaciones. Y además de todo esto, ya como pasando al punto práctico, se van a apoyar 5 proyectos piloto que resuman todos estos principios. Ya digo que esto es la fase de codiseño que finaliza ahora, a final, le llamaban la fase de primavera y finaliza pues ahora en junio. La segunda fase es el desarrollo de los nuevos proyectos piloto. Ese desarrollo tendrá un seguimiento y un control para sacar, sobre todo, experiencias que puedan ser trasladables a otros sitios. Y luego, además, ver qué iniciativas complementarias son necesarias generar para que esos proyectos piloto, que se supone que después de esto va a haber muchísimos más, pues tengan las vías legales y las vías de financiación para poder seguir adelante por esa línea. Y finalmente, la última fase es la de difusión. Trasladar las ideas, el resultado, tanto a Europa como más allá. Me imagino que este más allá incluirá a otros continentes, determinar las mejores soluciones y apoyar los mercados punteros. Es importante que esto se quiera hacer todo en unos plazos muy cortos, con el objetivo de pasar de la fase de pensar a la fase de actuar muy rápido. Y fundamentalmente todo lo que se haga en la fase de actuar tiene que tener consecuencias, tiene que ser reproducible y tiene que ser que se pueda hacerle un seguimiento. Aquí en estas diapositivas es un poco más explicado lo que os he dicho de una forma más, diríamos, que resumida. Si os interesa, podemos poner también el PowerPoint a disposición de todo el mundo por parte del ABNAU. Pero ya veis que esta fase de codiseño yo digo que es una fase de participación a lo bestia. O sea, por una vez se empieza desde abajo hacia arriba, no son ideas que nacen desde la cúpula de los políticos, como decían los políticos con los arquitectos, sino que esto surge desde la base. Y para eso cada uno puede participar en el grado que quiera, con las ideas que quiera, con los proyectos, con sus tesis, con sus documentos, con sus estudios, ¿no? Entonces, a partir de toda esta fase de codiseño, ya para final de este año va a estar definida lo que es la nueva Bauhaus. Por eso este interés que tenemos desde el ABNAU en hacer partícipes a los urbanistas, que nos sentimos verdaderamente llamados a participar, y aunque no sea algo que se vaya a utilizar mañana, que no sea un cambio legislativo de mañana, que no sea un proyecto de mañana, por lo menos vamos a estar dando las líneas tanto de financiación como de actuación de la UE para los siguientes años. Por lo tanto, pues es importante el participar. ¿Cómo podemos participar? Que en lo que yo insisto, pues primero en el sitio web, que también os mandaremos si queréis, aunque están aquí, es muy fácil encontrarlo, te debes inscribir más bien para poder opinar. Y no solo para eso, sino también para poder elegir los proyectos a los que tú quieres dar premios y los proyectos a los que te parece que deben ser subvencionados por la Comunidad Europea. O sea, supone un sitio en el que si quieres votar a los proyectos de tus amigos o de tu ciudad o de ti mismo o lo que sea, te tienes que inscribir. Te tienes que inscribir en esa web para participar y puedes participar con unos sencillos cuestionarios que se plantean o si no, aportando documentos mucho más complejos. La segunda forma, organizar una especie de grupo de debate, lo que llaman moderar una conversación, que dentro de esa misma hoja web tiene un formulario donde se puede, con un índice como para organizar esa discusión y luego trasladar los resultados de la discusión que pueda ser. Esa es una de las cosas que se podría hacer dentro del colegio, dentro de la agrupación de urbanistas. Pero ya digo que lo visto no parece que pueda tener excesivo éxito. Y finalmente están los socios. Los socios ya son organizaciones y asociaciones que tienen valores y objetivos similares a lo de la iniciativa y que tengan una gran capacidad de distribuir ideas y que puedan colaborar directamente y formar redes con la Comunidad Europea. Los socios, en cuanto a los socios, está
el Consejo Superior de Arquitectos está preparando la documentación porque no se puede ser socio el que quiere, sino que te tienen a admitir cuando justificas esa especie de capacidad de llegar a mucha gente, de difundir muchos pensamientos y de recabar muchas opiniones. Esta mesa redonda de alto nivel, que es la que se ha nombrado para esta fase de codiseño, son 18 personas que, si entráis en la hoja web, veréis que mayoritariamente son arquitectos o diseñadores. Y arquitectos urbanistas también hay entre ellos. Esta gente no crea nada, lo que hacen es como, diríamos que limpiar lo que va llegando por parte de, pues de los que podamos ir participando de una forma o de otra. Y son con los que intercambiarán sus opiniones, pues tanto la Comisión, los directivos de la Comisión Europea, como ese grupo de trabajo, esa comisión de 10 personas que está ahí, bueno, que es la que os he comentado, que fueron los primeros que nos dieron todas estas informaciones. Los socios, como os comentaba, asociaciones, fundaciones, redes, todos ellos pueden solicitar convertirse en socios, tienen que cumplir una serie de condicionantes. Entre ellos es fundamental la capacidad de divulgación. Yo creo que para eso el colegio tiene una gran capacidad de divulgación, somos muchos los que estamos ahí en el colegio y además se hacen muchas iniciativas. Y se comprometen además a apoyar, o sea, es ser socio activo. Estos socios son los que luego pueden participar en la elección de los proyectos que luego se vayan a hacer. Hay muchas escuelas de arquitectura que están ya asociadas. Ahí está el ISABA, por ejemplo, la Escuela de Diseño de Barcelona. Están, bueno, montones de empresas, hay de todo tipo de empresas. O sea, hay empresas de informáticas, hay empresas constructoras, pero aparecen también todos ellos en la hoja web que se puede mirar a ver quiénes son y ya está, si se tiene interés y ya está. Lo único en nuestro caso, pues si se va a hacer socio, va a solicitar ser socio más bien el CESCAE, la agrupación de todos los colegios de España, pues yo creo que no hace falta que solicitemos ser socios ni por delegaciones ni por agrupaciones, porque además estamos ya incluidos en esa gran capacidad de divulgación que se le exige al socio, ¿no? Las ventajas de ser socio. Aquí abajo os aparecen algunos socios más que aparecen en la hoja web y ya se ve, tienen su página específica, o sea, están incluso la nueva Bauhaus Europea, les hace un poco de publicidad, nos hará un poco de publicidad. Y también, pues todas sus actividades relacionadas con la Bauhaus se publicitarán también. Además, que son los que al final van a votar por los ganadores de los premios de la nueva Bauhaus española. Los premios, que es la cosa más inmediata que ha generado esto, lo que os decía, para pasar rápidamente del mundo del pensamiento al mundo de la realidad, son unos premios de cosas ya hechas y acabadas dentro de lo que llaman el nivel A. El plazo es hasta el 31 de mayo, o sea que queda bastante poco tiempo. Esta convocatoria de los premios que se presenten o las ideas que se presenten, porque hay dos líneas. La línea A es para proyectos que están acabados y la línea B es para menores de 30 años y es para conceptos, ideas, proyectos, o sea, no tienen por qué estar acabados y sin más son iniciativas, proyectos. Dentro de la línea A de los proyectos acabados, que eso nos puede interesar a los arquitectos y urbanistas, pues hay 10 categorías para la A y para la B, o sea, hay 10 premios. Entonces tienen que estar ajustados a una de estas categorías temáticas, que es importante que esté perfectamente ajustado, porque la forma de plantear este premio es la forma muy sajona, como hacen los premios, en los que hay que cumplir estrictamente con lo que te piden. Aparte de con las cuestiones ya formales en cuanto a número de caracteres de lo que escribas, etcétera, pero también el justificar estrictamente a cuál de las categorías temáticas del proyecto que presentas piensas pues que está alineado con los principios estos que ya vamos conociendo de la New Bauhaus. Ya ves que es técnicas, materiales y procesos de construcción y diseño, construyendo un espíritu de circularidad, la construcción circular, por ejemplo, que hubo hace poco un congreso en Bilbao, pues es este tipo de cosas. Soluciones para la coevolución del entorno construido y la naturaleza,
Espacios urbanos y rurales regenerados, yo creo que en esto tenemos bastantes ejemplos. Productos y estilos de vida, patrimonio cultural preservado y transformado, la cantidad de patrimonio que se ha ido actualizando para ser utilizado por otros usos, por ejemplo. Lugares o espacios reinventados para encontrar y compartirse, que es un gran campo urbanístico. Movilizaciones de arte, cultura y las comunidades. Soluciones habitables modulares, adaptables y móviles, que de esto hay más bien prototipos, porque ya sabemos que con la normativa de habitabilidad que tenemos es bastante complicado el hacer soluciones innovadoras en este campo, pero bueno, lo que puedan ser prototipos, que luego también puede derivar en una obligación de ir cambiando esas normativas, y modelos de educación interdisciplinaria. Esto, bueno, iría más encaminado al campo de las universidades. Beneficiarios de los premios, beneficiarios, es decir, se pueden presentar personas físicas, entidades, consorcios y los menores de 30 años por su cuenta. Nacionales de la Unión Europea, no residentes, bueno, todo este tipo de cosas está perfectamente claro en la hoja web que lo veis aquí abajo, premiosnuevaeuropabauhaus.eu, y entonces la fecha es hasta el 31 de mayo, el premio 30.000 euros y un paquete de comunicación que muy interesante, porque en el fondo te pone como en primera línea en Europa. O sea, es una publicidad magnífica para el proyecto, para la localización, para todo. ¿Cómo se eligen esos premios? Pues primero hay un proceso de selección en que hay ese comité de evaluación que estará compuesto por representantes de la comisión, y que entonces ellos valorarán la adecuación de esos proyectos a los objetivos de la nueva Bauhaus. Entonces, una vez que ya se determina cuáles son elegibles, se colgarán en la página web, y donde es una votación pública, pura y dura, como lo de Eurovisión del otro día. O sea, que puede votar todas las personas, ojo, que se hayan inscrito antes del 31 de mayo. Cada votante tiene 2 votos para cada categoría en cada sección. Hoy, por ejemplo, a mí me ha llegado ya un correo del Museo de Universidad de Navarra donde te envían el link para decirte que te inscribas para luego poder votar el proyecto que ellos van a mandar a los premios, por ejemplo. El tercer paso es que de los 3 proyectos más votados, ya digo, más votados por la gente que se haya inscrito con anterioridad al 31 de mayo, serán evaluados por el jurado, que estará compuesto por las organizaciones, los socios oficiales y demás, y después el cuarto paso es que el comité evaluador pues dirá quiénes ha ganado. O sea, al final sí que hay un comité, pero que trabaja sobre lo que ya se ha votado públicamente. Bueno, una segunda parte de esto, que es en la fase ya en la que se va a empezar a actuar, son los proyectos demostradores Faro, que el plazo para presentarlos es hasta el 9 de septiembre. Estos proyectos no tienen que presentarlos, lo pueden presentar personas, sociedades, empresas, no tienen por qué ser proyectos presentados por la administración. Estas son 5 experiencias piloto, luego veremos, que se tienen que basar en la sostenibilidad, la inclusión y la estética, y que luego además resulte que su impacto sea medible y sea reproducible. Esta convocatoria pues tiene los 5 retos ambientales y climáticos. Ya veis que aquí hay una definición muchísimo menos concreta que lo de los premios. La diferencia es que estos son proyectos a llevar adelante y lo otro eran ya proyectos que estaban acabados. Entonces, aquí pues, son retos ambientales y climáticos, cambios económicos y territoriales de la transición verde, retos sociales, retos relacionados con las infraestructuras, retos demográficos. Estos proyectos tienen que tener un plan completo de transformación territorial, o sea, creo que están claramente dentro del campo del urbanismo y de la ordenación territorial. ¿Qué deben incluir en esos planes? Pues que sean planes realizables, que sean ambiciosos, que tengan claramente cuál es la hoja de ruta, cuál es el proyecto, sus fases, incluyendo que es sostenible financieramente. Se deben detallar cuáles son las soluciones innovadoras, que son lo que justifican su inclusión, la sostenibilidad y la estética.
tiene que tener, a lo largo de 2 años, se van a ir tomando datos, demostradores, con una metodología que la tienes que presentar en el proyecto, evidentemente, de la evaluación del impacto que va a tener, del impacto en todos, en la sostenibilidad, género, inclusión, accesibilidad, etcétera, etcétera, y que además haya un proceso de participación ciudadana a lo largo de todo el proyecto. Además de eso, el intercambio de buenas prácticas en materia de ecodiseño, que ya se ha empezado a utilizar, o sea, esto no es novedoso, y contribuirá también a la estrategia de comunicaciones, es decir, se quiere que también sea didáctico. ¿Qué se espera de esos proyectos, de esos 5 proyectos que se van a elegir en Europa? Que yo creo que va a ser muy difícil obtener un proyecto de eso, pero bueno, si, son el impacto transformacional, los resultados que sean tangibles y que se puedan copiar, que sean replicables, que sirva para encauzar inversiones y que además quede dentro claramente del fundamento básico, que es la sostenibilidad, la inclusión y la estética. Y van a servir en el futuro pues como de marco para los siguientes proyectos que se puedan sacar. En el CESCAE, según me comentaron el otro día, participó el otro día informando un diputado que es arquitecto europeo que decía que se estaba intentando ampliar esta convocatoria a más de 5 proyectos porque parecía que 5 proyectos para la Comunidad Europea pues son muy pocos, efectivamente. Lo que pasa es que son proyectos muy bien dotados, 5 millones de euros para cada uno de ellos y se financia al 100%. Pero tienen que ser proyectos presentados por 2 entidades de 2 países diferentes. Se está hablando también en algún momento de que puedan ser 2 entidades de 2 regiones diferentes. Es algo que se tiene que aclarar en las bases porque aún no han salido las bases definitivas, porque tampoco se ha aprobado que sean 5 proyectos. Ya digo que está aún en discusión que se pueda ampliar la base presupuestaria de esto, de forma que se pueda hacer en lugar de 5 proyectos, pues 10. Y también el que pueda hacerse también de colaboración entre regiones diferentes. Con eso, pues también nosotros que tenemos el colegio entre el País Vasco y Navarra, pues sería un gran avance. Se entrega el 9 de septiembre, después del verano. Después del verano, una vez que se han presentado esos proyectos y que se han elegido los proyectos que son los demostradores, los proyectos faro, con los pilotos, como se les quiera llamar, empieza la fase de poner en práctica estos proyectos. Y entonces, y la fase también de la difusión de las ideas que se han estado elaborando durante esta primavera y este verano y de un poco la presentación de los prototipos para ponerlos a disposición de todas las administraciones, de arquitectos, de diseñadores, etcétera, ¿no? Entonces, además de la convocatoria de las propuestas, hay una serie de iniciativas complementarias de otros instrumentos que ya han empezado a llegar para colaborar en esto. Por ejemplo, lo primero que nos han comunicado hace 2 días es 3 líneas de financiación con 30.000 euros cada una de ellas para las administraciones locales, en las que es un sistema de participación para facilitar la participación, es un sistema de 3D para poder hacer a la gente más visual, que se entere de lo que se está hablando. Y el último, el Light, no me acuerdo, pero ahora os lo diré. O sea, eso son ya los mecanismos que ya se están poniendo en el mercado para que la gente se presente a esos concursos, a esas propuestas y se le puedan ir dando las subvenciones. Y esas subvenciones son para ir preparando el terreno para que se pueda llevar a cabo este gran procedimiento de participación y que ese procedimiento de participación pues sea lo mejor posible, con herramientas de todo tipo. Entonces, ya a partir de enero del 23, que ya veis que esto va a una velocidad terrible, lo que se trata es de participar todas estas ideas, trasladarlos y la idea, según nos transmitían en aquella reunión de la Comunidad Europea,
era crear contactos y un intercambio sistemático de conocimiento entre los participantes, o sea, hacer como una especie de gran base de datos en las que podamos preguntarnos entre nosotros, en que se pueda el participar, el enviar un poco, decir, mira, de aquí hemos sacado estas consecuencias, esto ha venido bien, para que pueda ser utilizable pues, en otros sitios con circunstancias similares. Por parte del colegio, nosotros ya visteis que se mandó una encuesta en la que se han presentado de todos los colegiados 8 proyectos para participar en la nueva Bauhaus. Bueno, más que 8 proyectos, no son proyectos en sí, son 8 líneas de actuación, son 8 propuestas de aspectos a estudiar, o sea, en esta fase de codiseño, que ya se han mandado porque el plazo era hasta el día 17. Y también se ha mandado pues, los datos de todo esto para que os podáis dar de alta en esa base de datos que luego permite el votar en los premios y el participar en toda esta discusión. Y aparte de eso, pues la participación como socio de Bauhaus. En Navarra en concreto, el Gobierno de Navarra ha creado un grupo de trabajo en la que estamos el colegio, el AFNAU también, y en la que están también empresas, además de la administración, las universidades públicas, los centros de arte de Navarra, y con ellos se ha generado pues esto, un grupo de trabajo un poco como con una cierta interconexión. Y con el País Vasco, que está funcionando de otra forma, lo que se ha hecho es nombrar a una persona que es como el nexo de unión entre la Bauhaus del País Vasco y el colegio, que es Oihana Oioquiegui. Pues esto es todo.